Bueno, hermanos, vamos a leer un pasaje que es obviamente uno de los fundamentales en el sentido, en el tema de las familias. Y hoy día vamos a ver, vamos a leer solamente este pasaje. No lo voy a exponer a profundidad, pero es uno de los pasajes bases respecto al tema de la paternidad, el tema del rol de los padres. Y Efesios 6, versículo 4 dice esto: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, hoy día vamos a hablar cómo es que el padre debe disciplinar a sus hijos, debe guiarlos hacia la disciplina que el Señor quiere que tengan. Pero antes de hablar específicamente de la disciplina, lo cual quizás muchos de nosotros ya directamente nos inclinamos hacia el tema tal vez de los castigos, qué clase de castigos debo darle a mis hijos, cuándo debo darles, con qué frecuencia, qué clase de castigos son correctos. Algunos están en contra de la vara, otros están a favor de la vara, etcétera. Hoy día vamos a hablar un poco de eso también. Pero antes de eso, hermanos, quiero tocar el tema de lo que dice Efesios 6:4 en la primera sección, que nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay un motivo, hermanos, y los que conocen el idioma griego saben de que hay diferentes formas de expresar cosas en el idioma griego. Una de las formas en las cuales uno expresa importancia es poniendo las cosas al principio de una frase, al principio de una oración. Y por algún motivo, hermanos, por la sabiduría de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en el apóstol Pablo, se nos dice de que antes de decirnos que debemos disciplinar, debemos instruir, se nos dice y se nos manda, esto es un mandamiento, no es una opción, de que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Lo mismo Pablo o algo parecido va a decir en Colosenses capítulo 3, donde Pablo nos va a decir de que no debemos desalentarlos, no debemos buscar de que ellos se desalienten, de que ellos pierdan el ánimo, de que ellos se depriman, se entristezcan por nuestra causa o de que ellos manifiesten ira, de que ellos manifiesten odio hacia los padres. Y lamentablemente es algo que debemos reconocer, y es de que la mala crianza muchas veces genera esto dentro de los hijos, o genera hijos rebeldes, o genera hijos los cuales crecen con resentimiento, con rencor hacia sus padres. Y voy a mencionar algunas cosas por las cuales nosotros como padres, algunas de las cosas que el capítulo que hoy día nos toca, menciona acerca de cómo nosotros como padres podríamos estar provocando a ir a nuestros hijos. Y lo primero con lo que vamos a tocar es con la forma en la que nosotros nos expresamos hacia ellos. ¿Cómo nos expresamos hacia nuestros hijos? ¿Cómo es que les damos órdenes? ¿Cómo es que nosotros les pedimos obediencia? ¿Les rogamos por su obediencia? ¿Cómo es que hacemos eso? Lo hacemos como déspotas, como tiranos, como hombres dentro del hogar, los cuales somos como generales más o menos, dando órdenes acá, dando órdenes allá y enojándonos cuando no se nos obedece. ¿Cuál es la forma, hermanos, de nosotros buscar obediencia? Y quiero recordarles lo que Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 14. Hemos citado este pasaje miles de veces probablemente hasta este punto en nuestra iglesia, porque es un pasaje realmente importante. Y Jesucristo va a decir algo muy importante en Juan capítulo 14, versículo 15. Jesucristo dice: los que me aman guardan mis mandamientos. La obediencia cristiana, hermanos, es una obediencia guiada por el amor a ver el sacrificio de Cristo, por el amor al conocer el Evangelio, al conocer lo que Dios hizo en nuestro favor. Jesucristo no dice: los que me tienen miedo guardan mis mandamientos. Jesucristo no dice tampoco de que aquellos que tienen algún interés como ganarse el cielo guardan mis mandamientos. Jesucristo dice: los que me aman. Y eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos una obediencia de nuestros hijos farisaica. Y eso muchas veces se da cuando simplemente damos órdenes, pero no los estamos guiando hacia el Evangelio. Está bien, nuestros hijos deben obedecer, y es algo que vamos a ver más adelante. Deben ser disciplinados de tal forma de que nosotros los controlemos a ellos y no ellos a nosotros. Pero en última instancia, hermanos, lo que nosotros estamos buscando es que nuestros hijos nos amen. Como va a decir Salomón, capítulo 23 de Proverbios: hijo, dame tu corazón. Y en algo mucho más importante es que estamos buscando que nuestros hijos amen al Señor. Entonces, los padres cristianos, hermanos, no somos simplemente dadores de mandamientos o de órdenes porque sí. Está bien, nosotros los vamos a guiar a la obediencia, los vamos a guiar a las órdenes, nosotros les vamos a dar los mandamientos que Dios quiere para ellos,
pero también tenemos otros objetivos y es algo que debemos combinar junto con la obediencia. Tenemos el objetivo de generar una relación con ellos. No podemos actuar en nuestros hogares con el ejemplo que acabo de mencionar, con el general en el ejército, el cual simplemente da órdenes a sus soldados y los manda a batallar y sin importar si mueren o si viven, al final son solamente peones. Muchos padres lamentablemente tratan así a sus hijos, simplemente son órdenes y mandamientos y si no hay castigo, si no obedeces, pero no hay una relación cercana. Y es eso algo que nosotros debemos evitar. Es porque nosotros amamos como cristianos, es porque conocemos a Cristo, es porque lo amamos, conocemos su sacrificio, conocemos su vida, que entonces eso nos motiva a obedecerlo. Eso nos motiva a obedecerlo. Ahora, Dios mismo, como un Padre amoroso, cuando necesitamos, nos va a disciplinar, va a decir Hebreos capítulo 12. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como padres hacia nuestros hijos. Pero la obediencia porque sí, la obediencia por sí sola, hermanos, no es el objetivo, sino lo que queremos es de que sean obedientes, pero también nosotros queremos guiarlos a Cristo y queremos formar una relación con ellos cercana, una relación con ellos íntima, en la cual haya un amor y ellos puedan sentir y puedan eh, valorar, puedan realmente experimentar ese amor paternal que nosotros tenemos hacia ellos. Y una de las formas, hermanos, en las que nosotros vamos a realmente causar ira y frustración y desánimo, desaliento, como el apóstol Pablo dice, es eso, simplemente siendo autoritarios en nuestros hogares y conformándonos con simple obediencia. Hermanos, los fariseos, en sus estándares, eran, entre comillas, obedientes. Pero eso no significaba de que estaban en una relación correcta con Dios. Eso no significaba de que no tenían un sentimiento contrario hacia Dios. Eran obedientes y hacían las cosas porque sí, por costumbre, por rutina. Y nosotros, yo no quiero eso para mis hijos. Si bien quiero que obedezcan, quiero que sean niños que cuando les digo algo me hagan caso a la primera orden, pero al mismo tiempo yo quiero tener una relación con ellos. Y, mi más, mi ma- y lo que más me interesa como padre es de que ellos tengan una relación con Cristo y al final del día ellos si obedecen y siguen mis mandamientos es porque, ni siquiera porque me quieren honrar a mí, lo cual está bien, sino porque quieren honrar a Cristo, quieren honrar al Señor. Entonces debemos combinar esas cosas. Hay padres los cuales nunca llegan al tema del Evangelio y nunca buscan tener una relación cercana con sus hijos. Simplemente los ven como pequeños esclavos o soldados a los cuales pueden mandonear. Hermanos, en algún momento ese niño va a crecer, va a ser joven y adivina qué es lo que va a pasar. Va a huir de ti. Va a huir de ti. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, cuando hablamos de la disciplina, porque si bien, como dije, queremos generar en ellos obediencia, virtud, queremos hacerles notar a ellos qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, para que puedan tomar buenas decisiones, esa simplemente no es, ese por sí mismo no es el objetivo. Y también hay algo que el autor aquí menciona que es de suma importancia, y es de que nosotros guiamos a nuestros hijos a la ira o al desánimo cuando les damos órdenes injustas o irrazonables. Les damos órdenes injustas o irrazonables. La Biblia, y ustedes pueden ver eso, hermanos, en diferentes lugares en la Escritura, no siempre va a hacer Dios esto, pero muchas veces sí lo va a hacer. Y es de que Él da un mandamiento y explica para qué lo da. Él da un mandamiento y luego explica por qué. Porque si sigues esto, y el libro de Proverbios es el ejemplo de esto, porque si sigues esto, esto va a suceder contigo. Pero si desobedeces, esto es lo que va a pasar contigo. Yo quiero que mi hijo entienda, hermano, cuáles son las consecuencias de la desobediencia y cuáles son los beneficios de la obediencia. Yo quiero que mi hijo entienda cuáles son las consecuencias de la desobediencia y cuáles son los beneficios de la obediencia. No simplemente quiero que obedezca, sino quiero que entienda el por qué debe escuchar. ¿Qué es lo que va a suceder con él si no escucha? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los efectos, los resultados? ¿Cuáles son las consecuencias de pecar, de rebelarse en contra de la sabiduría de sus padres, en contra de la sabiduría de Dios? Entonces no son simplemente mandamientos, órdenes injustas o irrazonables. No son simplemente como muchas veces se hace en el ejército. Ese es un ejemplo que estoy usando ya recurrente en esta sesión, pero creo que ejemplifica bien eso,
que simplemente por capricho muchas veces los mandan a los soldados, ¿verdad?, a hacer ciertos ejercicios o a hacer ciertas cosas, simplemente por capricho, simplemente porque deben obedecer. Y no debe ser así con nuestros hijos. Ahora, debemos ser sabios. Si tengo un hijo, hermano, que tiene 2 años, probablemente no puedo explicarle muchas cosas. Probablemente a mi hijo de 2 años, si lo veo meter su mano al enchufe, no le voy a explicar qué es lo que puede suceder con la electricidad cuando si es que se electrocuta. Quizás no voy a tener mucho espacio para poder explicarle muchas cosas. Entonces es de conocimiento común o debería ser un conocimiento para todos de que cuando tenemos hijos muy pequeños es obvio que muchas veces vamos a lidiar con ellos más que todo con la disciplina física, hacerles entender con un castigo físico para que ellos puedan entender lo malo que están haciendo. Pero mientras ellos van creciendo, ellos ya son personas las cuales empiezan a pensar, empiezan a preguntar, empiezan a razonar. Y es necesario que nosotros les mostremos lo razonable de lo que Dios nos manda. ¿Cuán razonable es? Dios le va a decir al pueblo judío, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, ustedes escuchen mis mandamientos, guarden mis mandamientos, escucha bien esto, para que les vaya bien, para que les vaya bien. Esto tiene un motivo, tiene un objetivo. No soy simplemente un general caprichoso el cual te está dando mandamientos para arruinarte la vida, sino soy alguien el cual está buscando tu bienestar, está buscando tu bien. Y en última instancia estoy buscando tu bien eterno. Quiero que entiendas y conozcas los caminos del Señor. Entonces nosotros debemos dar órdenes, hermanos, que sean justas, que sean razonables, como las órdenes y los mandamientos que Dios nos da. Al mismo tiempo, hermanos, también debemos tomar en cuenta de que provocamos a nuestros hijos a la ira cuando nos pasamos regañándolos. Esa es la palabra que se utiliza acá o como utilizaríamos acá en esa es la palabra que utilizan acá en el libro, pero la palabra que normalmente utilizamos acá es un padre que una y otra vez está riñendo a sus hijos. Hermano, nuestro hogar no puede ser un lugar donde constantemente nuestros hijos están siendo maltratados verbalmente. Un lugar donde todo el tiempo se les está gritando, todo el tiempo se les está regañando, se los está riñendo, todo el tiempo se les está apuntando sus fallas. Eso es provocarlos a ira, hermano. Eso es provocarlos a ira, sobre todo cuando son pequeños. ¿Por qué? Hermano, si yo tengo un hijo de 5 años, o de 6 años, o de 7 años, es todavía pequeño, y resulta que tiene mal comportamiento, resulta que no hace lo que yo espero que debería hacer. Hermano, ¿qué puedes esperar de un niño o de una niña de 7, 8, 6 años, 5 años? Todavía no sabe cómo debe comportarse. Todavía está en la etapa de entrenamiento. Todavía está en la etapa de instrucción. Entonces, antes de regañarlo, antes de reñirlo, los padres muchas veces no se pueden analizar esto. ¿Le habré enseñado o lo habré entrenado para que cumpla las órdenes que yo quiero que cumpla? O a veces simplemente por algún motivo, y esto, hermanos, es una equivocación incluso antropológica respecto a lo que la Biblia nos dice del hombre. El hombre, la Biblia dice que nace en qué? Nace en pecado me concibió mi madre. Y muchos padres, por algún motivo, a sus hijos, sobre todo pequeños, esperan de ellos que se comporten de tal manera. Hermanos, en ellos lo único que hay, dice la Biblia, es pecado. Ellos nacen en pecado, nacen totalmente depravados, que es una doctrina que sostenemos dentro de nuestra iglesia. Entonces, si yo quiero que mi hijo se comporte, salga de él cosas buenas, adivina qué tengo que hacer, enseñarle, instruirlo. Y es un error grave de los padres que una y otra vez están riñendo a sus hijos de ¿por qué no eres así? ¿Por qué no eres así? Debería ser así, cuando realmente no me he tomado el tiempo para enseñarle, para instruirle o instruirlo o instruirla en el camino, para entrenarlo o entrenarla en el camino, en lo que yo quiero que haga. Entonces quiero que mi hijo se comporte de tal forma y vamos a un lugar y se comporta de una manera completamente distinta y inmediatamente lo riño y no me pongo a analizar, ¿lo habré entrenado? ¿Le habré enseñado esto antes? ¿Lo habré instruido de tal manera que él sabía lo que debía hacer? Muchos padres creen que de sus hijos tiene que fluir la bondad porque sí. Y eso es un error, como dije, es un error incluso del conocimiento del hombre en la Biblia, porque la Biblia nos va a decir claramente de que no hay ni uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Romanos capítulo 3.
Entonces debemos tener cuidado con que nuestros hogares sean un lugar donde nuestros hijos constantemente estén siendo regañados y todo el tiempo son críticas y críticas y que tú eres así, ¿por qué eres así? ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué no eres como el otro? Voy a hablar más adelante como el tema de los favoritismos. Pero eso, hermanos, es un error, es un error. Es más, es un error que está mostrando que no nos estamos tomando el tiempo suficiente para entrenarlos. Si todo el tiempo yo tengo que estar criticando a mi pequeño hijo, estoy hablando por si acaso en edades, en infantes, en edades entre los 3, 10 años quizás, si todo el tiempo en mi casa estoy riñéndolo y confrontándolo con que por qué haces esto, por qué haces esto mal, etcétera, bueno, quizás no es su error, es tu error. ¿Cuánto tiempo te habrás tomado para realmente instruirlo y enseñarle? Y ese niño, cuando crezca, hermano, va a buscar escapar. No es raro luego ver niños que no quieren estar con sus papás o con sus mamás. ¿Por qué? Porque lo único que sienten es constantemente juicio, 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 juicio. Constantemente juicio y no instrucción. Ahora está bien, vamos a llegar al punto de la disciplina. Vamos a llegar al punto en el que hay que confrontarlos, en el que hay que exhortarlos, hay que disciplinarlos. Pero hermano, no puede ser que un niño viva de esa manera en un hogar. No puede ser. Ahí no se ve realmente el amor de Cristo, no se ve el amor bíblico de un padre instruyendo y como Dios mismo hace con nosotros, ¿o no? Él es el alfarero, el cual nos va moldeando poco a poco hacia la imagen de su propio Hijo. Entonces nosotros debemos hacer eso. Nosotros debemos estar moldeándolos poco a poco. Y una vez que yo les he dado los he instruido, los he entrenado para que sean de cierta forma, entonces les puedo exigir eso. Entonces puedo mostrar molestia cuando ellos no están cumpliendo lo que yo ya me he tomado el tiempo para entrenarlos, para enseñarles. Nuestros hijos no son buenos porque sí, no van a ser buenos porque sí. Más bien en ellos, como dije, fluye la maldad de manera natural, de manera natural. Luego también hay que tener, hermanos, mucho cuidado con el tema de reñirlos o castigarlos en público con dureza. El castigo, hermanos, hay un punto en el cual puede llegar a ser público, pero sinceramente dentro del hogar lo que hay que intentar, hermanos, es de que sea algo privado. Entre lo que es el núcleo familiar, los castigos deben ser privados. Mi hijo, hermano, se porta mal en la iglesia, ¿sí? ¿Qué hago? Una vez puedo hacerlo, puedo llevármelo a algún lugar privado, si es que la iglesia tiene algún lugar, y disciplinarlo, o quizás reñirlo, etcétera. Pero no puedo hacer esto enfrente de todos, porque lo estoy avergonzando, le estoy generando vergüenza. Mi hijo ya no solamente está pensando en lo que yo le estoy diciendo, sino también ya está pensando en qué es lo que todos los demás estarán diciendo. Ya existe esa vergüenza en él. ¿Y por qué quiero avergonzarlo en frente de otras personas? ¿Por qué querría hacerlo quedar mal en frente de otras personas? Ahora, las mamás y los papás van a entender esto. Cuando estamos casados, si hay algo que realmente molesta a un padre o a un esposo, perdón, o a una esposa, es cuando tu esposo o tu esposa te riñen en frente de otros, ¿o no? Y yo sé que las mujeres, sobre todo, quizás se molestan por esto. Yo igual me molesto por esto, cuando quizás algún momento mi esposa me riñe de algo o me regaña por algo en frente de mucha gente, entonces es un poco incómodo y es un poco raro. ¿Y por qué le haríamos eso a un niño? ¿Por qué le haríamos eso a un niño? Normalmente, hermanos, la disciplina debe ser privada. La disciplina debe ser privada, uno a uno. Cuando mi hijo se porta mal en la iglesia, quizás no tengo la opción de disciplinarlo ese momento. ¿Qué hago? Espero a llegar a mi casa. Espero a llegar a mi casa y llegando a mi casa soluciono el problema. Soluciono el problema. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Otro tema también es el tener cuidado con el ser impulsivos y el castigar a nuestros hijos por arranques de ira. Entonces eso es algo que hay que tener cuidado. La disciplina del Señor, hermanos, es algo, esto es muy interesante acerca de la ira de Dios y esto les va a ayudar a, a poder entender cómo es que ustedes deben manejar el tema del enojo hacia sus hijos. Hermanos, Dios no está sujeto a pasiones como nosotros, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Cuando Dios se siente airado, no es que pierda el control y destruye todo sin control porque se dejó llevar por la ira, no es así. Dios controla la ira. Él siente la ira,
pero Él controla y siempre da el castigo justo. Siempre da el castigo justo. Nunca da un castigo exagerado, nunca da un castigo más allá de lo que es merecido, porque Dios controla su propio enojo, controla su propia ira. Nosotros debemos ser iguales. Yo no puedo someterlo a mi hijo a que él soporte una ira descontrolada simplemente porque me agarró de mal humor. No puede ser así. El castigo debe ser justo y medido según la ofensa. Justo y medido según la ofensa. Y justo y medido también según la etapa de desarrollo que tiene mi hijo. Entonces yo no puedo tratar, y yo sé, hermanos, que cuando hablamos de la disciplina, lamentablemente muchos de nosotros hemos vivido no disciplina, abuso. Entonces ya llega un punto en el que lo hice renegar tanto a mi papá que ya pues agarró un palo y me lo partió en mi cabeza. Hermano, eso es abuso, eso no es disciplina. Esos son arranques de ira llenos de pasiones descontroladas, los cuales un niño no tiene por qué soportar. Eso es pecado. Desquitarme con mi hijo, como se dice así, ¿verdad? Desquitar mi enojo con mi hijo, hermano, eso es pecado. Ese es un pecado grave, no es así. El castigo debe ser justo, teniendo sabiduría y tomando en cuenta la etapa de desarrollo en la que está mi hijo y la falta que ha cometido. No toda ofensa merece el mismo castigo, por más enojado que esté. Entonces mi hijo, imagínense, y este es un error que muchos padres cometen. Mi hijo rompe, sí, una taza sumamente cara. Ahora pregunta, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué ha roto una taza o porque era muy cara? Ahora, mi hijo la rompió por un accidente quizás, pero como era tan cara esa taza, yo le voy a dar porque me hizo enojar. No es así. No estoy siendo sabio. Estoy desquitando, mira, nuestros hijos no son para desquitar nuestro enojo, hermanos, sino lo que se nos manda es a instruirlos y a disciplinarlos en la amonestación del Señor. Entonces creo que ese ejemplo, hermanos, es bastante importante para entender, ¿sí? Muchas veces nosotros les damos un castigo a nuestros hijos por el enojo que nos hace sentir la ofensa, y no específicamente por la falta que hayan cometido. Entonces, si mi hijo, por ejemplo, hubiera hecho caer, les pongo el mismo ejemplo, ¿no? Hubiera roto una taza sumamente cara y al día siguiente hubiera roto un vaso de un boliviano, me hubiera enojado, le hubiera dado el mismo castigo. Muchos padres no. Por haber roto una taza muy costosa, lo hubieran castigado realmente fuerte. O sea, realmente se hubieran enojado. Pero no sé si se entiende, hermanos, de que debe ser medido. Y nuestros hijos no están para que nosotros descontroladamente nos desquitemos con ellos. Al mismo tiempo también debemos tener cuidado con el lenguaje que usamos con ellos. No queremos denigrarlos. No queremos nosotros ser los sujetos los cuales los humillen, los cuales los traten de manera abusiva con las palabras. Hay padres los cuales les ponen apodos a sus hijos, una y otra vez los están molestando con esto, con aquello. Hermanos, eso no es algo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa no es la forma en la que Dios nos ha llamado a criar a nuestros hijos. Pero más allá de las palabras, hermanos, ahora voy a pasar un poco al tema de los hechos. Hay ciertas acciones las cuales los padres podemos hacer que provoquen a ir a nuestros hijos. Una de estas acciones es la que mencioné hace un momento y es tener favoritos. Hermano, estás ganándote un enemigo probablemente si tienes favoritos en tu casa. Hermano o hermana, ¿sí? Estás ganándote un enemigo o una enemiga si tienes favoritos entre tus hijos. Todos los hijos son regalo de Dios. Todos. Hay algunos que van a tener más virtudes que otros, quizás una personalidad diferente que otros. Tal vez alguno de mis hijos va a tener una personalidad más cercana a la mía, pero yo no puedo hacer acepción de personas entre ellos. Yo no puedo constantemente estar alabando al uno y cómo es ese y qué bueno es y qué lindo es o qué linda es y cómo qué responsable es y la otra, ¿por qué no será como su hermano así? No, ese es un error. Ese es un error porque como ya dije, tú eres la o el responsable de que tus hijos anden bien. Y lo que estás haciendo es crear enemistad, incluso entre hermanos. Estás creando enemistad entre hermanos. Y la Biblia no nos manda, hermanos, a buscar tener favoritos. Cada hijo es especial, es creado a la imagen de Dios, y cada hijo viene a este mundo con la naturaleza de Adán pecador.
y necesitan de la instrucción, necesitan de la disciplina, necesitan del entrenamiento que Dios nos manda que como padres hagamos con ellos. Y cada hijo nosotros debemos buscar apreciar las diferentes, las cosas especiales que Dios les ha dado, porque Dios crea a cada ser humano distinto, diferentes personalidades, diferentes rasgos, diferentes cosas las cuales les van a llamar la atención. Y quizás un hijo, como ya dije, sea más parecido a mí que otro, pero eso no significa que el otro no lo tenga que amar. Y cada hijo debe sentirse amado de la misma forma, de tal forma que uno pueda entender, que un hijo pueda decir, mi padre o mi madre me aman. No, no es que aman más a mi hermana o a mi hermano más que a mí, sino me aman, nos aman a todos de la misma manera. Y esto es algo clave, hermanos, porque si tú quieres provocar a ira a tus hijos, una de las formas que puedes hacer, una de las formas que vas a lograr eso es teniendo favoritos. Porque como ya he mencionado, la Biblia no nos da ningún espacio para tener favoritos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? El hijo pródigo que se fue. ¿Cómo lo trató el padre cuando volvió el hijo pródigo? Cuando se arrepintió después de haber malgastado su dinero. Creo que el padre no... ¿Se imaginan, hermanos, al hijo pródigo llegando a la casa de su padre y su padre diciéndole, ¿por qué no eres como tu hermano mayor que se ha quedado conmigo todo este tiempo? Creo que no hizo eso el padre, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 15, por si acaso, el Padre representa a Dios. Representa a Dios. En Lucas capítulo 15, en el contexto del Padre, en el Hijo Pródigo, en la historia del Hijo Pródigo, representa a Dios mismo. ¿Y cómo trató el Padre, hermanos? ¿Cómo trató el Padre a su hijo, al Hijo Pródigo, al cual se fue a malgastar su dinero? Creo que cuando lo vio llegar hizo fiesta, ¿sí o no? Lo trató con amor, lo trató con cariño, de la misma forma que trataba también a su hermano mayor. En ese mismo relato, el padre le va a decir al hermano mayor, ¿acaso yo no te he dado todo también? ¿Acaso no todo lo que yo tengo es tuyo también? No había acepción de personas dentro, no había un favoritismo, no había privilegios para unos y resulta que lo que sobra para el otro. Hermanos, la Biblia no nos manda a hacer eso, no tenemos por qué hacer eso. Esta es una manera, hermanos, en la cual con nuestras acciones podemos provocar a ir a nuestros hijos. Y como dije, esto es importante, hermanos, si queremos criar niños, si queremos criar la siguiente generación de la manera correcta. Porque no solamente se trata de instruirlos, sino se trata, en Efesios 6, versículo 4, que es el pasaje en el que hoy día nos estamos basando, se trata, hermanos, de también saber controlarnos a nosotros como padres. No provoquéis a vuestros hijos a ira, va a decir el apóstol Pablo. No los desalienten, va a decir el apóstol Pablo, Colosenses 3, versículo 21. Entonces, no solamente se trata, hermanos, de lo que queremos que ellos hagan, sino que la Biblia cuando habla de la paternidad, cuando habla de la maternidad, se trata acerca de lo que yo como padre también debo o no debo hacer. Y les animo a tomar en cuenta eso, hermanos. No puedo provocarlos a ira. No puedo mostrar más cariño por otro y despreciar a alguno de mis hijos. Todos son regalo de Dios, todos son herencia de Dios, todos tienen la imagen de Dios y a todos mis hijos yo les debo el mismo amor, el mismo amor. Al mismo tiempo, hermanos, debo tener en cuenta las diferentes necesidades que ellos tienen. Hay padres, hermanos, que exigen a sus hijos demasiado. No tienen todavía la capacidad quizás de hacer ciertas cosas y el padre quiere que ellos hagan. Quiere que hagan ciertas cosas para las cuales todavía no tienen la capacidad. Y si fallan, o si yerran, o si cometen un error, luego se enojan. Por eso es que he hablado de tener muy en cuenta y tener muy en mente y ser sabios al nosotros exigir de nuestros hijos cosas las cuales ellos están ya preparados para poder hacerlas, preparados para poder hacerlas. Y a veces, hermanos, les voy a poner un ejemplo de mi propia familia, ¿sí? Yo sé, hermano, de que tengo un hijo de 3 añitos, la mayoría de los lo conocen, Lucas, tiene 4 años, ¿ya? Pero yo sé, hermanos, de que él todavía es pequeño, ya sé por lo menos un año, por ejemplo, cuando tenía 3 años o cuando tenía 2 añitos, yo sé de que ese bebé o ese niño puede aprender, escucha bien esto, a quedarse tranquilo y sentado en la iglesia. Yo sé que puede aprender eso. Lo que yo no lo puedo obligar todavía, hermanos, o pedirle, es que se quede escuchándome una hora predicar. Tiene 2 años. Entonces, imagínate, yo sé que este niño, yo sé que puede
quedarse sentado, tranquilo, con su mamá ahí en la iglesia. Pero es un niño. Y adivina qué es lo que va a pasar durante la prédica. Se va a dormir. Es normal. Es algo común. Tiene 2 años. Tiene 3 años. Tiene ya 4 años, digamos. Puede pasar. Entonces yo no puedo enojarme con él o incluso disciplinarlo. ¿Por qué? Porque se durmió y no pudo aguantar escuchar una prédica de 1 hora. Quedarse tranquilo, ¿sí? Obedecer cuando yo le digo que se quede tranquilo, sentado, eso sí puede hacer. Y estoy seguro que lo puede hacer. Pero escuchar, hermanos, una prédica, quizás no, quizás se va a dormir, quizás se va a cansar y se va a dormir, es normal. Entonces, con ese simple ejemplo quiero hacerles notar esto, de que yo no puedo, ¿sí? No tomar en cuenta el momento en el que la etapa de desarrollo en la que mi hijo está. No puedo, hermanos, no tomar en cuenta eso, para las diferentes órdenes, para los diferentes mandamientos que yo les doy. Al mismo tiempo, hay ciertas cosas que los niños hacen simplemente porque son niños. Por ejemplo, jugar. Eso es algo normal en ellos. Van a querer jugar. Incluso entre el reino animal, que si bien nosotros los seres humanos creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero incluso en el reino animal vemos como los animalitos, las nuevas crías de las diferentes especies, muchas veces necesitan este tiempo de jugar y juguetear con sus padres y jugar entre ellos porque ellos mismos se están desarrollando en ese momento. Es muy interesante que los niños desde muy pequeños también, lo que nosotros creemos que es jugar para ellos, muchas veces para ellos están desarrollando diferentes capacidades en lo que nosotros creemos que es un juego. Pero está bien, y son niños, necesitan eso. Necesitan jugar, necesitan tener tiempos en los cuales estén jugando simplemente con nosotros. No están todavía en la etapa en la cual van a poder estudiar desde la noche hasta la tarde o trabajar 8 horas al día. Todavía no están en esa etapa. Va a llegar esa etapa, los vamos a entrenar para esa etapa. Pero debo considerar, hermanos, cuáles son las diferentes necesidades y las diferentes cosas que por la etapa en la que ellos están viviendo es necesario que se les permita, es necesario que se las permita. Una cosa, hermanos, que también va a provocar a ir a sus hijos es de que ellos vean de que no somos buenos administradores, no somos buenos administradores. Entonces, ejemplo, ¿sí? Mi hijo necesita, no sé, zapatos. Ahora yo, hermanos, entiendo de que la situación, el COVID, la falta de trabajo, etcétera, eso ya puede hacer que una familia esté pasando ciertas necesidades. Se entiende, no hay problema, se comprende. Pero nuestros hijos, hermanos, nuestra familia ven cuando resulta que en lugar de comprarles zapatos, estamos gastando el dinero en otras cosas que tal vez no eran tan útiles. En lugar de gastar el dinero en lo que ellos necesitan, que es para eso que Dios nos ha llamado. Cuando eres padre, hermano, tu misión es proveer a tu familia. Cuando te casas, tu misión ya nunca más es proveer a nadie ni pensar en nadie más que en tu familia. Después de Cristo está tu familia. Todo lo que yo gano como hombre es para mi esposa y para mis hijos. Muchos padres provocan a ir a sus hijos cuando ¿qué? Cuando ellos ven eso. Resulta que mi papá prefiere gastarse el dinero en otras cosas para sus hobbies, para sus deleites, y nosotros no tenemos quizás fruta en la casa, o no tenemos zapatos, etcétera. Ahora, como dije, hermanos, entiendo de que hay momentos difíciles, yo los he pasado, que por la pandemia, la falta de trabajo, por X razones, es muy probable de que muchas familias pasemos necesidades y está bien. Pero no es porque yo estoy siendo negligente o un mal administrador. No es porque yo no estoy velando en su bien, por su bien. No es porque yo no estoy haciendo todo lo que está en mis manos para proveerles. Sino son circunstancias que ya escapan de mis manos. Está bien. Puede suceder eso. Pero mis hijos deben notar eso y una forma en la cual yo voy a provocarlos a ir es mostrándoles eso. Mostrándoles indiferencia hacia sus necesidades. Son niños. Ellos no pueden valerse por sí mismos. Ellos no pueden trabajar todavía. Ellos no pueden generar sus recursos. Mi trabajo como padre, como hombre, es proveerles. Es proveerles. Es proveer para mi esposa, es proveer para mis hijos. Ahora no estoy hablando, hermanos, de riquezas, de fortunas. No estoy hablando, hermanos, de padres que miman a sus hijos y les dan todo lo que les piden en el supermercado o cuando salen a la calle. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un padre que es responsable respecto a sus necesidades principales, a sus necesidades principales. E incluso, ¿por qué no? Voy a decirlo, porque se esfuerza.
de vez en cuando, quizás para premiarlos con algo. Está bien, no está mal. Y los hijos, hermanos, cuando más bien ven lo contrario, de que un padre está viviendo para sí mismo, de que un padre, no sé, todo lo que gana se lo gasta en sus propios deleites, cuando un padre no administra bien, los deja en necesidad, eso va a provocar a ira, hermanos. Eso va a provocar a ira a sus hijos, los va a desalentar y es algo que la Biblia nos manda a que no hagamos. Al mismo tiempo, hermanos, cuando nuestros hijos ya van creciendo, es necesario que tomemos en cuenta sus opiniones y sugerencias. Como ya dije, somos padres, hermanos, pero específicamente no somos dueños de su vida. Y va a llegar el momento en el cual es necesario que nosotros conversemos. Ahora, como dije una vez más, hay que ser sabio respecto a la etapa de desarrollo en la que está mi hijo. Entonces, a sus 3 años, quizás cuando le digo, me vas a acompañar a tal lugar, no le voy a preguntar mucho si quiere o no quiere, ¿sí? Cuando le digo, vamos a ir a la iglesia hoy día, no le voy a preguntar, ¿te parece que vayamos a la iglesia? ¿Quieres ir a la iglesia? No le voy a preguntar eso. Sinceramente, el tema de la iglesia tampoco les voy a preguntar cuando sean grandes. Pero hay ciertas cosas, hermanos, que cuando son pequeños simplemente tienen que hacerlas porque soy su papá. Y se entiende eso, se entiende. Pero mientras van creciendo, hermanos, debo tomar en cuenta sus sugerencias. Debo tomar en cuenta cuáles son sus preferencias. Entonces el autor, obviamente, hermanos, estamos en la época de los puritanos, 1697, 1771, es la época en la que vivió John Hill, el que escribe el capítulo que hoy día estamos exponiendo. Y era una época en la que se acostumbraba, hermanos, de que los padres casen a sus hijos. No era que los hijos específicamente decidían con quién casarse, sino que los padres eran los que casaban a sus hijos. Era algo normal, común. En nuestra época se ha ido al otro extremo en la que los hijos escogen su pareja y los padres simplemente se someten. Eso también es un error, hermano. Es un error. Ahora, no voy a decir, hermanos, que tenemos que volver a la costumbre que tenían los puritanos de que los padres elijan la pareja de sus hijos. Específicamente no. Pero hermanos, es obvio que los padres deben ser honrados y los padres deben estar de acuerdo con la persona que vayan a tomar nuestros hijos como cónyuge. Pero eso no significa, hermanos, de que nosotros no tomemos en cuenta qué es lo que ellos quieren. Como dije, no somos sus dueños, no podemos tratarlos, hermanos, como esclavos. Ellos deben saber de que también nosotros los escuchamos, de que queremos saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preferencias. Incluso al escucharlos y conocerlos, queremos moldearlos por el camino correcto, no a nuestros caprichos, sino al camino correcto que Dios nos muestra en su palabra. Entonces nosotros debemos, hermanos, mantener una conciencia de, mientras ellos van creciendo, de que ellos también tienen opiniones, ellos también tienen sugerencias, ellos también deben ser escuchados. Ahora hay una diferencia grande, hermanos, entre ser escuchados y ser obedecidos. No estoy diciendo que los padres deben someterse a sus hijos, para nada. El mandamiento es hijos obedezcan a sus padres. Pero eso no significa que podamos tratar a nuestros hijos como esclavos. Ellos no son esclavos. Y ahora, hermanos, voy a hablar del tema específicamente de la disciplina, ¿sí? Les voy a rogar de que vayan a Proverbios 13, versículo 24. Proverbios 13, versículo 24 dice esto: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es un pasaje que hemos visto y mencionado varias veces en los estudios de familia. Hermanos, la Biblia nos muestra claramente de que los padres tienen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Y en este pasaje específicamente se nos muestra de que si tú odias a tu hijo, no lo disciplinas. Si tú odias a tu hijo, lo dejas, hermano, que haga lo que se le dé la gana. Y es triste que hay padres que hacen eso, que por amor a sus hijos, supuestamente, les permiten que sean rebeldes, que sean maleducados, que no obedezcan, que sean caprichosos, que sean egocéntricos, que sean egoístas, porque los aman, dicen. Entonces, ¿qué es niño? Déjalo. No, eso no es amor, hermano. Según este pasaje, eso es odio. Eso es odio. Si yo veo en mi hijo una mala actitud y no la corrijo, si yo veo en mi hijo rebeldía, si yo veo en mi hijo pecado y no lo corrijo, lo odio. Eso es lo que dice Dios. No lo digo yo, hermanos. Eso es lo que Dios dice. Odio a mi hijo. Ahora, como voy a hablar más adelante, la Biblia misma nos dice de que no los destruyamos. El castigo debe ser medido.
El castigo no debe ser sumamente severo, el castigo debe ser medido según la falta, como ya he mencionado antes. Pero hermano, si realmente amas a tus hijos, no vas a permitir que ellos caminen en pecado. Ejemplos, ¿sí? Los padres lamentablemente cometen este error, ¿sí? Entonces mi hijo se está portando mal, voy a poner el ejemplo de la iglesia. Mi hijo se está portando mal en la iglesia, entonces está molestando, no se queda quieto, está gritando, etcétera, lo que sea. ¿Y qué hago? Lo voy a premiar, ¿sí? Mira, te voy a dar una galleta si te quedas tranquilo. Hermano, estás premiando su mala actitud. Estás premiando su mala actitud. Y luego ese niño se va a acostumbrar, ok, cuando me porto mal, me premian. Súper, buena idea. Entonces, ¿qué voy a hacer el siguiente domingo? Lo mismo. O pues, cambian el escenario, no la iglesia. Tal vez cuando lo llevas al banco, lo llevas al mercado, o llevas a una reunión de familia o de amigos. Hermano, no es así. Mis hijos desobedecen, tienen castigo. ¿Y por qué? Es porque los amo, no es porque los odio. Es porque los amo, quiero corregir esa maldad. Una de las responsabilidades que Dios me ha dado como padre es de que yo de alguna forma detenga la maldad, contenga la maldad que ya existe en mis hijos. Y la forma en la que yo voy a hacer eso es castigándolos. Por eso la Biblia va a decir de que la vara corrige al necio, de que la vara es la que corrige al necio, la que detiene la maldad del necio, del impío. Eso va a decir Salomón claramente en Proverbios. Entonces, si yo amo realmente a mi hijo, hermanos, voy a lidiar con su pecado, voy a lidiar con su maldad. Si me doy la vuelta y no quiero ver su maldad y no hago nada, hermano, es porque lo odio. Es porque lo odio. Ahora, el castigo, hermanos, en Proverbios, claramente se va a expresar con el tema de la vara. El tema de la vara. Ahora, ¿qué es la vara para algunos? Hermano, no es el palo de tu escoba, por si acaso, ¿sí? O hermano, no es el palo de tu escoba con el cual lo pegas cuando ya te saca de tus casillas, para nada, ¿sí? No es ese tipo de cosas, ¿sí? La vara, hermanos, era un instrumento para generar dolor en el hombre, generar dolor, quizás incluso en un joven podría haberse dado en la época de Salomón, en el cual el hombre pueda sentir de que su maldad merece no solamente que esté enojado, sino tiene consecuencias que duelen. Y eso es importante entender, hermanos, ¿sí? Eso es sumamente importante entender. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Simplemente que Dios esté enojado conmigo, simplemente que Dios me grite desde el cielo que está airado contra mí. No. La consecuencia del pecado en la Biblia, hermanos, es el infierno. Y el infierno es un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. Es un lugar de sufrimiento físico, eterno. Ese es el castigo por el pecado. Y yo quiero, hermanos, que mis hijos desde muy pequeños, por eso dice Proverbios 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama, escucha, desde temprano lo corrige. Yo quiero que mis hijos entiendan de que el pecado trae sufrimiento físico, es doloroso. No es algo que va a quedar así nomás. No es simplemente una reprensión. Ahora, con eso no estoy diciendo, hermano, de que a tus hijos les tienes que dar la vara todo el tiempo. Para nada. No estoy diciendo eso. Pero lo más probable, hermanos, es de que en sus primeros años, sobre todo, sea bastante necesario. Porque ellos necesitan entender eso. De que el pecado, la rebeldía, trae consecuencias que duelen. Y más vale que le duelan ahora a que le duelan después. Nuestros hijos necesitan entender eso, hermanos. Necesitan, y la Biblia nos va a hablar de manera clara y explícita de que necesitamos castigarlos y detener su maldad con la vara. Eso es inevitable, inevitable. Ahora la pregunta es, ¿cómo utilizo la vara? Ahora, como dije, hermanos, esto sí lo voy a dejar a la sabiduría de los padres cristianos. Algunos se consiguen una varita, ¿no? Otros se consiguen una vara que venden en algunas librerías cristianas acá. Yo personalmente utilizo mi palma, ¿sí? ¿Por qué? Porque siento que puedo controlar mejor el castigo, el dolor que les hago sentir. Pero varias cosas respecto a la vara.
Como ya he mencionado antes, la vara, hermanos, no es como dicen de manera, como dicen en las calles o como he escuchado muchas veces, así agarrar a mi hijo a patadas, ¿sí? O sacarle la mugre, así. Eso no es la vara, hermanos, eso es abuso. Si el castigo físico a tu hijo, hermanos, le está dejando o le ha dejado alguna vez moretes, estás pecando, hermano. Arrepiéntete, es un error muy grande. Estás provocando a ir a tu hijo. Un día ese niño va a crecer y te va a odiar. Te va a odiar y te lo digo por experiencia, hermano. Lamentablemente mi papá no conocía al Señor bien cuando yo era pequeño. La vara no es esa, hermanos. La vara no es agarrar a patadas a nadie. La vara no es agarrar y romperle un palo a alguien. La vara no es agarrar a mi hija de los cabellos para que entienda. Eso no es la vara, hermano. Eso no es la vara. Eso es abuso. Eso es abuso. Eso es dejarse llevar por una ira descontrolada. Eso es incorrecto. Sí. La vara siempre es con amor. La vara siempre es con medida. La vara siempre es con sabiduría. Siempre es con sabiduría. Ahora, ¿desde cuándo dice la Biblia que mis hijos merecen castigo? Desde muy temprano. Desde muy temprano. ¿Cuánto es temprano, hermanos? La Biblia no nos dice específicamente, pero probablemente hace referencia desde que son bebés. Y yo sinceramente, desde que son bebés a mis hijos los he disciplinado porque conocía este versículo, desde que eran muy pequeños. Ahora, ¿qué hacía? Tengo mi hijo de 6 meses a veces, el cual yo como padre sé de que está haciendo un berrinche. Sé de que no está llorando porque tiene hambre, porque ya ha comido, no está llorando por dolor, porque un padre se da cuenta. Yo sé de que mi hijo está haciendo berrinche. Incluso hace poco escuché un padre de la iglesia que se da cuenta de eso, cuando su hijito es muy pequeño todavía, pero se da cuenta cuando él está llorando por llorar. Y entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito corregir eso. Ahora, ¿cómo voy a hacer? A mi hijo de 8 meses no le puedo explicar, ¿sabes, hijo? La Biblia dice que obedezcas a tus padres y cuando te digo silencio, no me estás haciendo caso. No puedo hacer eso con un bebé de 8 meses, ¿sí? Pero lo que sí puedo hacerle notar es mi molestia. Mi molestia al elevar mi voz quizás, mi molestia al hacerle sentir un poco de dolor cuando hace algo mal. Y estoy siendo claro con mis palabras, un poco de dolor cuando hace algo malo. Y los niños, hermanos, pensamos que no entienden, pero sí entienden, más de lo que creemos. Como dije, no creo que podamos razonar todavía ciertas cosas, pero ellos se dan cuenta. Mi primer hijo, desde que tenía 6 meses, él ya se daba cuenta cuando elevaba mi voz y de que, ok, hay problemas, mejor me tranquilizo. Desde que tenía 6 meses y a mí me sorprendió eso, porque a veces quería hacer bochinche o escándalo sin motivo, porque yo sabía que estaba bien, ya lo habíamos cambiado, ya le habíamos cambiado su ropita, estaba todo bien, todo tranquilo. Y yo me doy cuenta, no sé si los padres, todos, yo creo que sí, la mayoría de los padres nos damos cuenta cuando es simplemente un berrinche y cuando realmente es por necesidad. Y mi hijo ya se da cuenta, este pequeño. Mi otro hijo el que ahora tiene 4 años. Yo lamentablemente no comencé lo de los devocionales familiares que les comenté que hemos estudiado esto bastante y vamos a seguir estudiando más adelante. Con mi hijo mayor no comencé desde muy temprano, lamentablemente. Pero luego leímos un libro al cual les animo, hermanos, a conseguirlo, se llama Patrimonio Espiritual del autor Bodhi Bockham, en el cual este pastor explicaba de que su hijo de 1 año y 5 meses ya se quedaba quieto y tranquilo cuando ellos tenían devocionales familiares y se sentaba con ellos. Y yo dije, un momento, un momento. ¿Mi hijo de 1 año y 5 meses puede hacer eso? Sí, sí puede. Mi hijo de 1 año y 5 meses puede quedarse ahí quieto, sentadito, 15 minutos con la familia, escuchando cómo oramos, cómo cantamos, cómo leemos la Biblia. Sí, sí pueden, sí pueden. Y dije, a ver, un momento, ¿cómo es que pueden? Y luego me di cuenta cómo es que se logra eso. Y es con disciplina. Entonces tengo mi hijo de 1 año y 5 meses. Y hermanos, esto es verídico. Y le digo, bueno,
Luquitas, vamos a orar ahora, vamos a sentarnos a orar un ratito, a leer la Biblia. Aquí está tu Biblia ilustrada, tu Biblia con dibujitos para que estés. Yo sé que no va a poder entender todo. Ahí está, vamos a tener un tiempo de familia. Y entonces se pone, ¿no? A moverse, a querer jugar y que no quiero y que quiero comer y que quiero esto. ¿Qué hago? Disciplina. Y es incómodo, hermanos. Es incómodo, ¿sí? Tener que disciplinar a un niño de 1 año y 5 meses es incómodo. Entonces me lo llevo, le doy una palmada en su traserito y le explico, silencio. Quiero silencio, ahora quiero que estés quieto y sentado. Ok, volvemos. Entonces, a los 5 minutos, mi hijo una vez más empieza a revelar y que no quiero, que quiero irme allá, que quiero hacer otra cosa. Bueno, tiene 1 año y 5 meses, tal vez no habla tanto, pero se nota que está revelándose, otra vez lo disciplino. Hermanos, 3 días me tomó enseñarle lo importante y que todos los días como familia debemos sentarnos a leer la Biblia, a orar, a cantar juntos. Al tercer día, mi hijo de 1 año y 5 meses, ya él nos pasaba a veces las Biblias para que leamos. Y se sentaba en el sillón y se quedaba escuchando. Pudo, aprendió. Me tomó 3 días de disciplinarlo, como dije, con mesura, con sabiduría, tomando en cuenta su edad, sin abusarlo, sin dejarle marcas, pero haciéndole notar su maldad. Me tomó 3 días, sí, pero luego ya van 2 años que me alegra poder tener devocionales con él. Eso es lo que la Biblia dice. Instruye a tu hijo, hermano, y luego te va a traer alegrías. Entrena a tu hijo de la manera correcta y luego te va a alegrar. Al contrario, si no te va a avergonzar. Y yo he visto también eso. Salíamos con mi hijo a la casa de mis suegros. Y que me quiero ir, que me porto, que se empieza a portar mal, ya se aburrió y se quiere ir. ¿Y qué hacen los papás? Ay, el bebé ya se quiere ir, está de mal humor, vámonos, escapemos, ¿no? Porque nos hace sentir incómodos. ¿Quién controla a quién? El hijo controla al padre. Y los padres avergonzados no pueden salir a ningún lugar porque su hijo se porta mal. Mi hijo era así, hermano. Todos nuestros hijos nacen pecadores, como ya dije, porque sean el hijo del pastor no significa de que no sean pecadores. Mi hijo era igual. Entonces, ¿qué hago? Voy a la casa de mis suegros o a la casa de algún hermano a visitar y se porta mal, ¿qué hago? Lo disciplino. Tiene 1 año y 5 meses y lo disciplino igual. Y le explico, no. Ellos entienden la palabra no, hermanos. Entienden el shh, el silencio, el no. Y le enseño. Entonces me habrá tomado 3 visitas, 4 visitas en las cuales me tomé el esfuerzo, porque yo sé que es un esfuerzo, hermanos. Disciplinarlos, a veces tener que salir del living donde estamos con otros hermanos, llevarlo a un baño, disciplinarlo, explicarle. Es incómodo. Sí, es incómodo. Pero si no me tomo la incomodidad, si no me tomo esa responsabilidad, si no me esfuerzo, luego resulta que no puedo ir a ningún lugar. Es triste ver papás los cuales porque tienen hijos no pueden salir a ningún lugar. No pueden ir aquí, no pueden ir allá. Hermanos, gracias a Dios, y esto no lo digo para presumir ni nada, sino simplemente porque he seguido lo que la Biblia dice, hermanos. Hoy día mismo fuimos con mi esposa al médico. Mis dos pequeños de 6 y 4 años, sentados en la sala de espera por media hora, tranquilos, felices por haber acompañado a sus papás al médico, felices de salir con nosotros, no, no llorando ni nada, no, tranquilos ahí sentados, esperando. Y sí se puede, y sí se puede, y estamos felices y llegamos a la casa y podemos jugar y podemos ver algo. No es que tampoco me ven como un general que, ay, no, si no, nos va a castigar para nada. Tenemos una relación, nos queremos, nos amamos, pero me he tomado el tiempo para disciplinarlos. Y eso significa, escucha, como son niños disciplinados, ahora puedo compartir con ellos más cosas. Puedo llevármelos al banco, puedo llevármelo al supermercado, puedo llevármelo a los impuestos. A veces voy y mi hijo está ahí esperándome y puedo caminar con él por la calle tranquilo, sabiendo de que cuando vea algo que quiere y le digo no, va a decir, ok, no hay problema, no hay problema. Nos vamos a la casa, estoy con mi papá. Entonces otros padres, no puedo sacar a mi hijo a la calle porque veo un chupete y ya me pide ese chupete. Sí, mi hijo me puede pedir. A veces me pide, me dice, papá, ¿puedes comprarme estas galletas? Y le digo, sí, a veces, súper. Bien para él. Pero otras veces le digo, no. ¿Y qué pasa? Nada. Porque ya saben lo que significa no. Ya saben lo que es obedecer. Y eso es porque me he tomado tiempo desde muy pequeños.
desde muy pequeños. Y es triste, hermanos, y hemos leído un libro hace un tiempo con las familias de nuestra iglesia, en las cuales es feo, hermanos, cuando a un padre que tiene hijos educados le dicen, ay, qué buenos hijos que tienes. Hermano, nadie nace con, nuestros hijos no nacen buenos. Es por el esfuerzo que tomamos como padres de instruirlos, de entrenarlos. Ahora, aquí llega un punto importante, hermanos, en el tema de la disciplina. Y es de que tú no puedes castigar a tu hijo por algo que no lo has instruido. Tú no puedes castigar a tu hijo por algo que no lo has instruido. Y una de las cosas que los padres se olvidan instruir a sus hijos es en el tema de la atención. Escucha muy bien esto, el tema de la atención. Hay niños que no es por rebeldes a veces que desobedecen, hermanos, es por distraídos. Es porque escuchan que les decimos algo, pero su mente está en otros lados y se olvidan. Y yo, hermano, ten sabiduría. No puedes castigar a tu hijo de manera severa si resulta que fue por falta de atención que no te obedeció. Y ahora pregunta, ¿quién es el que tiene que enseñar a ese niño a atender? Sí, yo. Yo le tengo que enseñar a atender. Gracias a Dios mi esposa fue la que se dio cuenta de esto antes que yo incluso. Y mi esposa a mis pequeños los entrenó de tal forma que cuando ellos escuchan que su papá dice su nombre, ya dicen, sí papá, se acercan y me miran y dicen, sí papá. ¿Por qué? Porque muchas veces no es porque yo, no es que me desobedecen porque no, porque son rebeldes, sino es porque no me atendieron. Entonces yo le he enseñado a mi hijo a atenderme. Cuando yo te digo, Timoteo, me miras, me mira, y le digo, le doy la orden. Ahora, si me desobedece, entonces yo estoy seguro que es rebeldía. ¿Por qué? Porque le he dado la orden y la he entendido y me ha atendido y le he enseñado a atenderme. Y entonces puedo castigarlo. Entonces, hermanos, ahí se dan cuenta, hay sabiduría en el tema de la vara, no es así nomás. Hay sabiduría en cómo utilizar la vara, cómo es que debo utilizarla. Y es con la intención de que te amo, ¿sí? Y quiero que seas un hijo con el cual pueda compartir, pueda estar contigo. Y cuesta, hermanos, es algo que cuesta, que requiere esfuerzo. Con uno de mis hijos igual. Algunas veces, hermanos, lo admito. Hemos tenido toda una semana de que cada día lo castigaba. Sí. Hermanos, ahora una vez más voy a recalcar para los que se han conectado. No estoy hablando de los castigos que nos daban nuestros papás, que nos tiraban el cabello y nos pateaban y nos rompían una caja en la cabeza. No estoy hablando de ese castigo. Ya he, ya he explicado cómo es la vara, ¿sí? Pero había épocas en las que a mi hijo tenía que castigar casi todos los días, sí. Pero si no me tomaba ese tiempo para castigarlo, luego no podría disfrutar ahora, que tal vez lo castigo a veces cada 2, 3 meses a veces. A veces pasan 6 meses y no he tenido que castigarlo. ¿Por qué? Porque ya lo he instruido en su momento, ya me he tomado el tiempo. Y si no te tomas el tiempo, hermano, y eres constante desde muy pequeño, lo siento, pero este tema de la disciplina, hermanos, es limitada, es por tiempo limitado. Cuando nos visitó el pastor Javier Martínez, él me dio un consejo sumamente bueno que se me quedó grabado en la mente, que siempre lo repito. Y es de que el patrón con nuestros hijos es este. Cuando son pequeños, es disciplina, porque como ya he mencionado, no podemos como que razonar mucho con ellos. Entonces, disciplina, disciplina, disciplina muchas veces, para que entiendan. Cuando ya crecen un poco, es disciplina más influencia. Entonces no solamente ya es disciplinarnos, sino también es influenciar con ellos, al hablar, al conversar, al tener una relación con ellos. Cuando crecen más, ya son adolescentes o casi adolescentes, preadolescentes, ya hermanos cambia el orden. Ya no es disciplina e influencia, sino ahora es influencia y disciplina. Ya no los puedo disciplinar como antes. Ya las cosas han cambiado. Y cuando ya sean jóvenes, hermanos, ya no va a haber disciplina. Ya no se puede. Ya es tarde. La disciplina física, la vara, ya no se puede más. Entonces ese tema de la vara, hermanos, ese tema del castigo físico es algo por tiempo limitado, que tienes que aprovechar el tiempo que tienes. Pero como dije desde el principio, hermanos, buscando no provocarlos a ira, buscando que nuestra actitud, que buscando que todo lo que hacemos hacia ellos se note que es por amor, que es porque los amamos, que es porque realmente estamos buscando su bien. Y en esto voy a recalcar esto, ¿qué haces después de castigar a tus hijos?
Yo, hermano, oro con ellos, los abrazo, les explico que lo que han hecho mal. Y aquí llega un punto importante para los que tienen hermanos niños, tal vez un poco más, entre quizás 4 o 3 y ya más grandes, de que tus hijos, hermanos, deben reconocer su maldad. Entonces, mi hijo hace algo mal, ¿sí? Y entonces, o peca, ¿sí? Peca específicamente. ¿Y qué es lo que hago? Lo llevo a un lugar privado y le pregunto, ¿qué hiciste? Y él me responde, hice tal cosa. Entonces yo le pregunto, ¿qué tengo que hacer ahora yo? Y él me responde, castigarme. Ok, entonces está reconociendo su maldad, está reconociendo su pecado y está reconociendo que merece que castigo, hermanos. Y ahora no sé si se han dado cuenta, pero esto está muy relacionado con el Evangelio, porque uno tiene que reconocer su maldad, tiene que reconocer que merece castigo, para entonces darse cuenta que necesita un Salvador. Entonces, cuán importante, hermano, es el tema de los castigos. Nosotros como padres representamos a Dios ante nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos es lo que ellos van a entender que Dios debe hacer. Y yo les explico a mis hijos, más vale que yo te castigue, que termines en el castigo eterno. Y quiero hacerte notar cuán grave es tu maldad y lo que mereces realmente. ¿Mm?